Hola, zaragocista, gran victoria contra Levante, pero antes de que se me torne a su vida, quiero mandar parabéns y felicitar a Iñaki porque ha quedado subcampeón del mundo de fútbol para trasplantados de corazón y me parece que es un ejemplo de superación y que todo zaragocismo es orgulloso de tú y que también sabemos que has jugado con la chambreta de Belsué y que le has feito servir muy bien. Ya cuando partió con o Levante, pues de primeras, pues decir que este año sí que se vio que venía o líder, porque el año pasado cuando venió o Leganés, si a un espectador que no sabe quién son jugando le preguntas que yo líder y que llega o 15 en la clasificación, pues no te sabría decir. Con o Levante sí que se vio que llega o líder, muy buen equipo. A Álvarez no le va visto jugar, pero jugó muy bien, todo con sentido, cuando creyó una ventalla suelta a escape o balón. Y dijo segundo tiempo entre Francho y Clemente, que tenía un debut pro bueno, pues al Tobaso pues le podía natural. No sé si tienen con las silleras pues el tema físico, pero es una cosa clave porque en la segunda parte dominó o Real Zaragoza, si bien era al principio bien o partido, dominando con o balón y eso, de un puesto de penalti que marcó Soberón, que siempre marca en cada partido, como dice la canción. Pues o Levante tenía como media hora que sí que nos sometió y que salvo Leche el año pasado, yo no tengo recuerdo de que en las zagueras temporadas, 2, 3 años, haya venido un equipo y haya dominado de esta manera como o Levante en esa media hora que empató merecidamente y que podía haber feito un segundo gol. Y bueno, pues en el segundo tiempo pues se reaccionó bien con los ajustes tácticos, con los cambios, y el Real Zaragoza pues no tanto con un juego tan intenso como en la primera parte, pero sí que percutiendo terne que terne, pues fue metiendo a Levante, Chinachana y me pienso que por la segunda parte pues el Real Zaragoza sí que mereció un segundo gol, pero también que tener en cuenta lo que fació o Levante la primera y que si el partido queda empate, pues no va a pasar cosa como no va a pasar cosa en Burgos y que se perdió, pero como ya dije, pues y el millón tenerles que y poder perder y también ganar que empatar, que a la fin pues de uno en uno si o tuyo objetivo es estar en la parte alta de la clasificación, pues no te fa servir de guaire. También que deba destacar que nomás a Gardar le faltaba meter un gol, meter un golazo muy bueno con mucha clase, calidad, y me pienso que para contar con este jugador que en propiedad, que tiene 20 años y que puede hacer una temporada pro interesante. No digo que vaya a meter 20 gols, pero si mete 10 será una cosa buena y que este año pues en la delantera pues había muchas más alternativas. No más faltan por marcar Alberto Mari, que llegó zaguero en llegar, y Azón, que no marcó pero ha tenido varios palos y que la semana que viene en Sison pues le suele ir bien ahí en ese estadio, así que a ver si tienen una mica suerte y puede hacer gol.
pero una diferencia muy clara con el año pasado y a calidad que tiene soluciones, tienes jugadores que pueden salir y igual salido Nakeche y Gazdar, más o cambio de Clemente en el descanso, pues se notó muchísimo y se puede decir que en condiciones normales Akeche y Gazdar son dos jugadores titulares. Y también me enfolga haber ganado sin que Vivade no puede, sino porque no se ríe con una mitad de psicosis de que sin este jugador no se puede ganar, no había un sustituto claro en la plantilla, siendo un jugador de características diferentes. Toni Moya, la verdad que más en la segunda parte, fue un partido pro bueno y que yo jugando mejor de lo que yo me esperaba. No sé, también como Azón, como jugador número 12 o 13 del equipo, puede aportar más que el año pasado, que jugó como titular y no acababa tampoco, ¿no?, de hacer las cosas como se esperaba o la expectativa que lleva con él. Pero lo que estamos diciendo siempre, que este Zaragoza pues puede jugar mejor, peor, con más claridad, menos, pero que siempre va ahí a ganar o partido. Y también cal agradecer a Levante que venido a jugar, a ganar, perdió, pero lo digo sinceramente, si el Zaragoza no se ha ganado, dices, bueno, no ha ganado no mi equipo, pero he visto fútbol, he visto un buen partido de fútbol y se ha demostrado que si había dos entrenadores que salen a jugar y a ganar, se puede ver buen fútbol, una categoría sin tantas faltas, sin tantas interrupciones, sin tanto fervor falso a ver si el árbitro pica, y que a la fin pues eso pues que una cosa que le falta al fútbol y al espectáculo y a la imagen en la liga. Cuando se dice que a segunda pues no se puede jugar bien, pues y una cosa relativa, así que cal tener mucho cuidado en defensa, pero sí que también puede salir a intentar jugar y no nomás a ver qué pasa, a ver si el rival fa un error y puedo meter gol. Y lo que he dicho siempre, ¿no?, que si los árbitros también colaboran, castigan y se juego de no salir a jugar y dejan jugar y vio un ritmo alterado del partido, pues podemos ver un partido pro bueno como en la zaguera jornada. Así es que bueno, son dos partidos en la casa nuestra, se han ganado los dos, se sigue una dinámica pro buena. También hay que decir que cosa apenas le hemos visto, y decir que los titulares los están haciendo muy bien en defensa y que hay un jugador que también tendrá pues lo suyo en la temporada. Y bueno, pues a continuar de esta raza, porque por independencia de que vendrán partidos peores, derrotas y malos intes, este Zaragoza pues transmite una cosa diferente. Venga, bueno.